Muy bien, compañeros, compañeras, estamos ya en grabación de nuestra cuarta sesión, módulo coordinación de transportes. Agradeciendo a todos la puntual conexión, la puntual asistencia, como siempre, y la espera correspondiente para tener a todos los compañeros en el encuentro sincrónico. Algunos compañeros aún están pendientes de ingreso. Solamente tengo reporte de 2 compañeras que tienen allí una situación de su jornada laboral. Vamos entonces por el momento a ir adelantando la toma de asistencia y luego damos paso a los contenidos que tenemos para hoy. Ya les voy a compartir plataforma Class. Como siempre realizamos el proceso. Me confirman por favor si estamos viendo ya en pantalla. Sí, profe. Muchas gracias. Vamos entonces a iniciar con el proceso. La compañera Kimberly me informó ya un tema laboral. Aún no tenemos al compañero Jorge Luis. Vamos con John David Hill. Buenas noches, profe. Gracias. Margaret Cruz. Hola, profe, buenas noches. Gracias. Juan Diego Espinal. No tenemos al compañero Juan Diego. Ricardo Correa. Presente, profe. Gracias. John Wilder Agudelo. Profe, buenas noches. Gracias. Andrés Felipe Castrillón. Señor profe, buenas noches. Presente. Gracias. Pablo Alejandro Vanegas. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Vanessa Cano. Presente, profe. Gracias. Jonathan Estrada. Buenas noches, profesor, presente. Gracias. La compañera Isleni López también me reportó allí una condición con su jornada laboral. Diana María Gómez. Presente, profe. Gracias. Lina Marcela Zuluaga. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Joana Patiño. Presente, profe. Gracias. John Andrés Ceballos. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Juan Camilo Arbeláez. Aún no tenemos al compañero Camilo todavía. Johan Calle. Buenas noches, presente. Gracias. Validamos entonces nuevamente. Camilo Arbeláez, pendiente de conexión. Compañero Juan Diego Espinal. Permítanme un segundo, por favor. Precisamente aquí está entrando el compañero. Ya tenemos al compañero Juan Diego Espinal en conexión. Juan Diego, ¿nos estás escuchando bien? Qué pena, Juan Diego, vi que abriste el micrófono, pero no te escuchamos. ¿Tú nos estás escuchando bien? Bueno, veo que estás abriendo el micrófono, pero no te escuchamos. Si nos escuchas bien, por favor, puedes hacer uso del chat mientras solucionas allí el tema del audio, por favor. Bueno, no, Juan Diego, no te escuchamos cuando abres allí el micrófono para que valides de pronto tu audio, pero bueno, lo importante es que nos estás escuchando, ya confirmas allí en el chat. Muchas gracias. Te actualizamos también en asistencia.
Juan Diego Espinal, entonces sería solamente el compañero Camilo Arbeláez, la compañera Isleni López, el compañero Jorge Luis Grajales y la compañera Kimberly Rodríguez. Muy bien. Gracias a todos, compañeros. Esperemos que los estudiantes que faltan puedan estar con nosotros en los próximos minutos. Vamos a dejar, como siempre, el espacio habilitado por un tiempo más y haremos las actualizaciones si es el caso. Muy bien. Ya les voy a compartir pantalla de plataforma Moodle para que evidenciemos entonces lo que tenemos para el día de hoy. Me confirman si estamos viendo allí, por favor, plataforma Moodle. Señor, está bien ya. Perfecto, muy bien. Sesión número 4 entonces, compañeros, compañeras, de hoy 28 de octubre. Ya sobre el 50% de nuestro segundo ciclo, sobre el 50% de nuestro módulo. Recordándoles que el día de hoy tendremos la habilitación del primer parcial en plataforma. Una vez finalicemos la sesión del día de hoy, estaremos habilitando este parcial con disponibilidad por algunos días para que ustedes determinen el momento propicio para desarrollar la actividad, para desarrollar el cuestionario tipo parcial allí en plataforma. Les agradezco también a los compañeros que realizaron oportunamente el desarrollo del taller práctico número 1 que estaba alojado allí en el área de actividades de la sesión número 3, actividad que se dejó planteada posterior a la finalización de la sesión anterior, que algunos compañeros cumplieron con lo determinado allí en cuanto al tema de tiempos y la realización de la actividad. Les agradezco a todos los compañeros que cumplieron sin ningún inconveniente. Vamos entonces a desarrollar el día de hoy los temas que tenemos allí planteados. Trataremos de desarrollar estos temas: análisis de ventas, que fue el tema donde quedamos la sesión anterior, análisis de carga, selección de modos y medios de transporte, hablar algo también de la planeación, ejecución y control de rutas, tipos y modos de transporte, que es algo ya de pronto que hemos trabajado en otros módulos y servirá aquí como un recordatorio, y de pronto también podría ser una aclaración de los tipos y modos de transporte y la tipología del transporte. Vamos a ver si alcanzamos a desarrollar estos temas durante estas 2 horas de sesión. Y de esta forma, entonces, incluiríamos los mismos en el parcial que dejaríamos habilitado en el área de actividades. Por aquí lo tenemos. Yo ya lo tengo aquí establecido. Ustedes no lo ven todavía en plataforma, ya que no se encuentra habilitado todavía, pero ya lo tenemos por aquí. La idea es que el parcial esté disponible hasta el 1 de noviembre, hasta el lunes festivo, 1 de noviembre. Y que ya como ustedes lo saben y ya lo han trabajado conmigo en otros módulos, pues el cuestionario tipo parcial tendrá un único intento, un tiempo establecido para el desarrollo de ese intento y una disponibilidad, como lo dice allí en la plataforma, hasta el 1 de noviembre, para que ustedes identifiquen muy bien el momento oportuno del desarrollo del parcial, sin ningún tipo de problema con respecto a conexión, con respecto a utilización de plataforma, con respecto a las herramientas que deberán tener allí disponibles para el desarrollo del mismo. Les recuerdo, como siempre, que si tienen algún tipo de inconveniente con el desarrollo del parcial, inconveniente con la plataforma, inconveniente con la conectividad, los datos, cualquier inconveniente que se les presente durante el desarrollo del parcial, por favor, informarlo inmediatamente a su tutor con la evidencia correspondiente para poderle dar el manejo y la respuesta o solución, si es el caso, a la situación que se les esté presentando y que no se vean afectados con el tema de notas. ¿Alguna inquietud con respecto al tema del parcial, compañeros, compañeras? No, profe.
Señor. Bien, esperemos que haya una completa claridad. De todas formas, antes de finalizar la sesión, les recordaré nuevamente esta actividad. Vamos a pasar entonces a nuestro módulo guía para darle continuidad a los temas que tenemos allí propuestos el día de hoy. Permítanme un segundo, ya les comparto. Por aquí lo tenemos. Estamos viendo el módulo ya en pantalla, compañeros. Sí, profe. Muy bien. Sí, señor. Bueno, demos entonces inicio con el desarrollo de estos contenidos, con la entrega de estos contenidos. A ver qué tanto nos rinde durante este tiempo que nos queda de sesión. Habíamos quedado en la sesión anterior entonces en este punto del análisis de las proyecciones de ventas, ligado entonces a las funciones de la gestión de transportes. Me va a permitir ubicarme por acá, recordando que hablamos un poco de las actividades de la gestión de transporte. Vimos allí esos niveles de gestión estratégico, táctico y operativo, cada uno de ellos con un enfoque importante dentro de lo que es la gestión del transporte y que cada uno de ellos también estará debidamente ligado a lo que es el proceso estratégico de la organización y los objetivos que tenga la organización en cuanto al desarrollo de su objeto social y en qué momento comienza a intervenir el transporte. Comenzamos entonces a hablar de esas actividades y hablamos un poco de la política de servicio al cliente, hablamos un poco del tema del conocimiento de regulaciones y reglamentaciones ligadas a todo lo que es el desarrollo del transporte, del servicio de transporte como tal. Y entonces quedamos aquí en esta parte del análisis de las proyecciones de ventas. Debemos entender en esta parte y en esta actividad que cuando estamos hablando de la gestión del transporte y cuando estamos hablando de esa actividad de análisis de las proyecciones de ventas, permítanme un segundo, recibimos al compañero Camilo Arbeláez. Tenemos al compañero Camilo ya en conexión. Camilo, ¿nos estás escuchando bien? Sí, profe, buenas noches a todos. Buenas noches, Camilo. Muchas gracias por tu conexión. Te actualizamos debidamente en plataforma. Plataforma Class. Muy bien. Continuemos aquí. Hablábamos entonces de que el análisis de proyección de ventas desde el punto de vista de la gestión de transporte no deberá estar relacionado precisamente a esa función comercial que debe de tener el análisis y proyección de ventas. Eso es una parte desde comercial, desde el área comercial de cualquier compañía, que obviamente se tendrá que trabajar, análisis de la demanda, proyección de crecimiento de las ventas, presupuestos de ventas y demás. Pero esa información derivada de ese ejercicio que hacen los compañeros de comercial, los compañeros de mercadeo, la parte estratégica de la compañía en cuanto a los porcentajes estimados de crecimiento en el año y demás, o por periodos de tiempo durante el año, como lo tenga determinado la organización, esa información es la que estará sujeta al análisis correspondiente desde la gestión de la operación de transporte. Recordemos que si tenemos esa información de una proyección de ventas, de un estimado de ventas, como quieran llamarlo dentro de cada una de sus organizaciones, el estimado de ventas, el presupuesto de ventas, la proyección de ventas, la información de la demanda, cualquiera de estas
determinaciones se enfocan exactamente en lo mismo. Desde nosotros y nuestra capacidad de análisis desde el punto de vista logístico, debemos entonces comenzar a analizar esos datos, a analizar esa información. No será información que solamente se tenga ahí para el proceso comercial, que obviamente es muy relevante, pero también para nuestro proceso logístico y la preparación, volvemos a la parte estratégica, táctica y operativa. Desde la estrategia, el conocimiento ya de lo que se espera trabajar en cuanto a esa parte comercial, a esa proyección de ventas, a la cantidad de productos, al tipo de productos, a las líneas de producto, tendremos entonces que identificar cuáles van a ser los requerimientos tácticos para poder cumplir con esas proyecciones de ventas si son un hecho, o incluso si se superan esas proyecciones de ventas, porque esos son unos pronósticos, unos presupuestos que se tienen desde el punto de vista comercial para poder alcanzar algunos objetivos desde el punto de vista estratégico de la organización. Entonces, en ese momento, cuando comenzamos a recibir esa información, y ojo, si no la tenemos, pues debemos solicitar esa información, incluso desde la parte comercial, desde la parte logística, perdón, al área comercial, señores comerciales, gerente comercial, gerente de ventas, a la persona encargada, al líder encargado allí, debemos solicitarle esa información, ¿sí? Y es una información que obviamente al interior de la organización, en determinados momentos se considere una información susceptible y demás, pues todo esto deberá estar debidamente organizado en cuanto al manejo de la información interna para que sean las personas indicadas las que manejen esa información, porque esto es una información que podría considerarse también delicada en el desarrollo del objeto de negocio. Pero si no se tiene, es vital que desde el punto de vista logístico, y no solamente para la parte de transporte, sino para muchos otros procesos donde también la proyección de ventas y los datos que allí se establecen me permitirán a mí comenzar a generar una planeación previa para poder ejecutar la operación. Hablamos de almacenamiento, hablamos de inventarios, hablamos de preparación de productos, preparación de espacios para recibir productos y luego hacer todos los procesos de distribución, preparación de mercancías y luego la parte de transporte. Ese conocimiento me permite iniciar con ese nivel estratégico de la gestión de transportes. Luego en la parte táctica determinaré cuáles serían las herramientas entonces que voy a solicitar. Es que en este momento la flota de transporte que tenemos o el operador de transporte que tenemos posiblemente no podría brindarnos el servicio que esperamos entregarle a los clientes porque los niveles de ventas esperados pues son superiores a los de años anteriores, necesitamos otros vehículos o vehículos especializados por el tipo de clientes que hemos comenzado a atender, en fin, todas esas determinaciones ya las vamos analizando y vamos generando entonces escenarios donde el movimiento táctico o las decisiones tácticas que tengamos posterior a que comencemos con la operación nos permitirá entonces ya tener un enfoque muy claro para poder cumplir con ese objetivo del transporte. Y obviamente cumplir también con las expectativas de los clientes, la posibilidad de generar un muy buen servicio al cliente, un muy buen feedback también en cuanto a la percepción de los clientes en la posibilidad de entregarles de forma oportuna, completa, correcta, aplicando esos principios logísticos ligados en este caso a la operación de transporte y que en ese retorno de información pues tengamos mucha más información también para luego analizarla y establecer si esa misma información que estamos recibiendo, además de lo que ya hemos verificado en la proyección de ventas, nos podría modificar también algún tipo de decisiones, algún tipo de decisiones tácticas que ya habíamos tomado, pero resulta que a través de esa nueva información podría estarse modificando las condiciones de transporte y que no han sido consideradas desde el punto de vista de la proyección de ventas. Y eso pasa en muchas ocasiones
cuando en ese proceso de transporte logramos identificar y logramos tener información incluso antes de que la parte comercial o estratégica de la compañía la tenga, con relación a lo que están pensando los clientes, lo que están proyectando los clientes o lo que van a solicitar los clientes. Muchas veces desde el transporte y desde los procesos logísticos nos vamos dando cuenta de esas situaciones. En los procesos de entrega, por ejemplo, tenemos entonces una relación directa con el cliente, ya sea a través de un operador logístico o nuestra flota propia. Si tenemos un buen manejo del operador logístico, si es un aliado estratégico, si es un operador que ya está integrado a nuestra cadena de suministro, muy seguramente la información, el flujo y contraflujo de información, de igual forma va a ser muy bueno. Y en ese flujo y contraflujo de información podemos comenzar a recibir datos relevantes de nuestros clientes. Como por ejemplo, estamos pensando ampliar nuestras bodegas. Estamos pensando trasladarnos a un centro de distribución más grande, diferente, ubicado en otra parte. Todos esos datos, todos esos pequeños datos, en algunas ocasiones la parte comercial no los conoce con la misma agilidad y con la misma rapidez que los conocemos nosotros desde el punto de vista logístico. Y ya cuando comenzamos a recibir esos datos, podemos entonces generar una alerta, podemos prever qué puede pasar con esa proyección de ventas que ya teníamos, que sigue siendo una proyección, que sigue siendo un pronóstico y que como proyección y pronóstico es susceptible a cualquier tipo de cambio, como por ejemplo cambios que se puedan presentar por esas decisiones o condiciones o cambios que vaya a tener el cliente en determinado momento. Una ampliación de bodegas, un cambio a un centro de distribución, la mejora o la adquisición de nuevas herramientas por parte del cliente. Entonces ya nos van a recibir con montacargas, antes nos recibían de forma manual. Ese tipo de situaciones las debemos analizar muy bien desde el punto de vista logístico y hacen parte de la actividad de la gestión de transporte. Porque eso me puede cambiar a mí completamente la configuración de un vehículo, por ejemplo. Un cliente que me recibe a mí mercancía no estibada, mercancía a piso, porque no tiene las herramientas correspondientes para poder movilizar pallets completos y demás, no tiene estanterías en sus bodegas, arruma todo o recibe todo también a piso y así de esa misma forma lo almacena, en fin. Y si ese cliente comienza a cambiar sus condiciones, eso también me podría afectar a mí en el desarrollo de la gestión de transporte. Resulta que el cliente me va a comenzar a recibir paletizado. Si estamos cambiando de una recepción en arrume a piso o arrume negro a una recepción paletizada, ¿qué podría estar afectándonos eso en cuanto a la gestión de transporte, compañeros? ¿Qué opinan ustedes? Tiempos. Johan nos habla de tiempos. De entrada ya, la posibilidad de mejorar o empeorar los tiempos, Johan. De empeorar, profe. Empeoramos los tiempos. ¿En qué proceso? Pues, profe, yo le digo en el sentido porque si yo como transportador no tengo estandarizado, pues, para lo que la persona lo va a recibir, que ya viene paletizado, yo no lo tengo estandarizado, me tocaría llegar entonces a la tienda y por así decirlo, como pasa en el éxito, como lo que pasa, por ejemplo, con Postobón. Ellos no nos entregan a otros paletizados, ellos tienen que llegar ahí abajo el recibo, coger una estiba y paletizar. Entonces, Ok. eso demora. Ya te entiendo allí el escenario, sí. De pronto estaba confundiéndome un poco cuando, por ejemplo, me decías que demoras en tiempos y yo lo estaba asumiendo desde el punto de vista en que el transporte ya tenía la mercancía paletizada para entregarla al cliente. Y muy bien que traigas también ese escenario porque es importante tenerlo en cuenta en la gestión de transporte. Posiblemente para un tema de optimización del transporte como tal, el proveedor siga despachando los vehículos con un arrume a piso, un arrume negro, sin la utilización de estivas. Y pase lo que nos dice Johan.
proveedor X, él exponía allí un caso, tiene que llegar a la zona de recibo y comenzar a configurar los pallets para que el cliente le pueda recibir en las condiciones que el cliente recibe. Esa es una opción y claro, allí el tema de tiempos comienza de pronto a afectarse un poco. Ojo, hay que tener en cuenta también que ese mismo tiempo de pronto que se está tomando en el lugar de recepción podría estarse tomando en la preparación de los pallets al momento de ir a cargar el vehículo. Entonces ahí ya tenemos que tener en cuenta dos factores. Tiempos, como nos dice Johan, y lo otro podría ser la optimización del flete. Vamos con Lina que nos está levantando la mano. Profe, pero yo creo que ahí sería importante la comunicación proveedor-cliente, ¿cierto? Ok. Si yo como cliente puedo manifestarle al proveedor de que no tengo cómo recibirle paletizado, pues ya el cliente tomará las medidas necesarias para que no le afecte el tiempo del descargue ni el tiempo del cargue para poder entregarme la mercancía a mí, ¿cierto? Si yo le digo un ejemplo, yo en estos momentos en Manizales solamente puedo llevar un tipo de vehículo. Ese tipo de vehículo es un sencillo, ¿sí? Y digo, una Turbo 10, porque el sencillo es demasiado alto y lo que hace es tumbarme toda la red eléctrica que está cerca del almacén. Entonces ya me están levantando la mano indicándome, es que un vehículo como esos no me cabe, ¿cierto? Entonces de ahí la importancia de que si yo quiero llegarle al cliente a tiempo con un producto como lo considera él, sea refrigerado, congelado, carga seca, al negro o paletizado, es la negociación que tengamos desde el punto de vista de la cadena de suministro, ¿sí? Diferente que yo le diga a usted, yo estoy recibiéndole al negro y mañana le voy a empezar a recibir paletizado. Claro, usted como cliente va a decir, para mí, como proveedor va a decir, para mí es mucho mejor que usted me reciba paletizado. Ah, bueno, pero eso genera unos tiempos, unos desgastes. Y aparte de eso es llegar al tiempo de que en ocasiones cuando va paletizado, cuando va al negro, ni siquiera lo descarga el mismo conductor. Eso va con un pago adicional para la cuadrilla. Entonces yo creo que es tanto la información y el feedback entre el proveedor y como tal el cliente que vamos a entregarle. Muy bien, Lina, tocas dos temas muy importantes. El primero de ellos, el flujo y contraflujo de información, la comunicación, supremamente relevante en cualquier proceso logístico, en cualquier proceso donde estemos interviniendo nosotros tratando de generar una muy buena gestión. Sí, porque también debemos entender que en los procesos logísticos el tema de la gestión, de la optimización de recursos es un día a día. Sí, hoy tenemos unas condiciones, mañana podemos tener otras completamente diferentes. Por ejemplo, el caso que nos expone allí Lina para el tema de los clientes de Manizales. Resulta que hay unas condiciones puntuales de estructuras o de infraestructura externo a nuestra operación, pero nos afecta. La debemos de tener en cuenta, ¿no es cierto? Pero adicional a eso, es que el cliente comienza a tomar algunas decisiones adicionales. Hoy estoy recibiendo en arrume negro o al piso, como ustedes lo conozcan o lo consideren, y luego mañana voy a recibir paletizado. Hey, listo, perfecto. A mí me sirve entregar paletizado, a mí me sirve seguir entregando en arrume negro, a mí me sirve generar unos extracostos para cumplirle a mi cliente, que es el otro punto que nos toca Lina también allí en su aporte. El tema de costos hay que tenerlo muy presente también. Recuerden que la parte logística siempre es una parte que afecta, que golpea en algunos casos la estructura de costos de un negocio. Y que a veces esos costos no los podemos identificar como unos costos adicionales o como unos gastos, como a veces desde los puntos de vista estratégicos los podrían tomar, sino como unos costos para generar beneficios en algunas ocasiones. En otros casos, sí, como lo podemos decir coloquialmente, nos toca darnos la pela con algunos costos adicionales para poder cumplirle al cliente. ¿Por qué darnos la pela? Porque ese costo no nos va a generar un beneficio adicional. Hay que tratar de buscar que esos costos adicionales, cuando a veces se generan, pues sí nos generen un beneficio, sí nos entreguen un beneficio. Si no, ya ahí podría ser considerado como un gasto dentro de la operación. Pero el tema contable
más allá de identificar si es un costo, es un gasto y demás, es poder identificar que esos costos adicionales, esos procesos adicionales, esos tiempos adicionales que también me pueden generar costos, estén en pro de la mejora de la operación logística como tal, en este caso la operación de transporte. Y cómo esa modificación me puede llevar a mí a optimizar de pronto otros procesos, ¿sí? Y donde tengo que asumir algunos costos adicionales, pues eso me puede generar una reducción en otro lado o una optimización en otro lado del proceso logístico. Aquí estamos hablando netamente del transporte, entonces en ese punto de la gestión de transporte, la comunicación es muy importante y por eso les decía, muchas veces esas condiciones, cuando estamos hablando de la proyección de ventas, esas condiciones incluso las conocemos nosotros primero desde el punto de vista logístico. El comercial a veces no las conoce tan rápido como nosotros las podríamos conocer. Y esas condiciones cambiantes son las que nos permiten a nosotros establecer tácticas oportunas para responderle operativamente a los clientes o para modificar operativamente nuestro proceso logístico. Y ahí entonces sí, continuar con ese cumplimiento de la política de servicio al cliente que ya debemos conocer también. Dentro de esa proyección de ventas, que nos entrega unos datos, que nos entrega unas cifras, unos números, unos porcentajes de crecimiento y demás, esa proyección de ventas está ligada a un tipo de producto o a diferentes tipos de productos. Y el producto entonces, o el conjunto de todos esos productos, de toda esa carga, es la que debemos entrar a analizar también en cuanto a las condiciones de la misma para poder hacer la movilización en la función de transporte. Y allí entonces comienza a tomar relevancia lo que habíamos trabajado previamente en el módulo de empaques y embalajes. Conocer muy bien y analizar muy bien el tipo de carga que va a estar sujeta a una movilización me permite a mí también determinar el medio, los materiales, las herramientas necesarias para poder hacer eficiente esa movilización, para poder identificar tipo de vehículo, herramientas que necesito. Necesito más personal, menos personal. ¿Cómo debe ser la manipulación de esa mercancía? ¿Qué afectaciones puede tener en cuanto a la generación posible de factores externos como el mismo medio ambiente? Allí toda esa información la debo analizar muy bien. Ya conozco cifras, ya conozco las políticas de servicio al cliente, ya sé qué le hemos ofrecido al cliente, en cuántos tiempos, en qué momento, cómo le gusta al cliente que le entreguen, bajo qué parámetros. Ya conocemos esas cifras a través de la proyección de ventas. Ahora el tipo de carga. ¿Cuál es el tipo de carga que usualmente tenemos con nuestros clientes? ¿Qué tipo de carga maneja la organización? De todo tipo, de un tipo en especial, refrigerada, como nos decía Lina hace un rato, no refrigerada, carga general, carga seca, líquidos, gaseosos, en fin. Analizar muy bien el tipo de carga que vamos a manejar durante el proceso de transporte. Conocer muy bien ese tipo de carga, obviamente, me permitirá también conocer muy bien las herramientas necesarias. Y ya allí con las herramientas necesarias, el conocimiento de la carga, los datos de proyecciones de ventas, el conocimiento de la política de servicio al cliente y obviamente lo que vimos en el primer punto de las actividades de la gestión de transporte, todas las regulaciones que debemos conocer para poder transportar las mercancías desde un punto A a un punto B, pues me dan a mí la posibilidad de gestionar muy bien entonces toda la cadena de transporte. Y estamos hablando solamente de esa parte de la cadena de suministro, del transporte. No podemos obviar que hay otras actividades
muy relevantes dentro del proceso de la cadena de suministro y muy relevantes también para determinar muy bien la función del transporte, como la parte de el almacenamiento, el control de inventario, toda la parte de la gestión incluso del mismo abastecimiento de suministros, la posibilidad de las negociaciones puntuales con los diferentes operadores. Si no tengo flota propia, por ejemplo. Si tengo la flota propia, entonces todo el control de flota propia. Son elementos importantes que debemos de tener en cuenta al momento de comenzar a gestionar el transporte. No solamente es tener la posibilidad de movilizar una carga de un punto A a un punto B y ya está. Miren todos los factores adicionales que tiene esta gestión de transporte. 3 operaciones entonces importantes a tener en cuenta en el análisis de carga y en el alistamiento obviamente de la misma. El embalaje, esa parte de empaques y embalajes que les decía, que habíamos ya trabajado previamente. El mercado que voy a utilizar, el marcado, perdón, que voy a utilizar y la unitarización de la mercancía. Si es posible y si es una condición dentro de la política de servicio al cliente, lo que hablábamos ahora. Puede que tengamos clientes que manejan unitarización de mercancía, otros no. Y en esa posibilidad de unitarización de mercancía, pues también determinar unos buenos sistemas de paletización, de unitarización de esa carga, de llevarlos a esa unitarización o unidad de embalaje, en algunos casos estandarizada, en otros casos no, pero llegar a ese punto donde identificamos muy bien también cuáles son esas herramientas necesarias para esa unitarización y que eso no nos vaya a generar inconvenientes en el proceso de transporte. Porque esa es otra de las situaciones que también encontramos en algunas empresas, en algunos sectores, que consideran la unitarización o la paletización de mercancía no bajo una estandarización, sino como la posibilidad de optimizar cualquier tipo de espacio. Y allí eso se vuelve también un inconveniente, posiblemente no tanto en el proceso de transporte, porque finalmente estoy optimizando un espacio dentro de un vehículo a través de esa unitarización o de esa paletización, sin importar qué esté pasando con esa estandarización de la misma. Puede que allí haya una optimización en el transporte, pero debemos ver el todo. ¿Será que esta optimización que estamos generando en la parte del transporte será un proceso óptimo para nuestro cliente que va a recibir una paletización de pronto no estandarizada, que le tenga que generar entonces a nuestro cliente unos procesos adicionales, por ejemplo, de desconsolidación de ese pallet para luego reconfigurarlo de acuerdo a sus condiciones? Pasa un poco también esto allí por la parte de comunicación, obviamente. Pero es también un caso real que algunas empresas comercializadoras, distribuidoras y demás toman esas decisiones, le entregan a sus clientes y por la poca comunicación o información que hay, pues el cliente solamente comienza a recibir de esta forma y comienza a establecer ese proceso adicional. No le informa nada a su proveedor, internamente tampoco informa nada, simplemente se dedica a recibir y a reorganizar una mercancía que está recibiendo. Se evidencia eso en los procesos de recibo de mercancía, de transporte de mercancía, recepción de mercancía, identificación y validación de mercancías al momento de comenzar un proceso de descarga, al momento de comenzar un proceso de recepción, al momento de comenzar un proceso de inspección de mercancías. Y por la falta de información y comunicación, no pasa nada. ¿Y eso qué genera? Obviamente, algunas ineficiencias, tiempos adicionales, deterioro de mercancías e incluso afectación del mismo recurso humano por la gran cantidad de procesos adicionales que se comienzan a generar.
Una de las partes importantes dentro de esa gestión de transporte y de esas actividades de la gestión de transporte es la selección de los modos y medios de transporte y así como los servicios alternativos de transporte también. Y ya ustedes han comenzado a nombrar algunos de ellos. Modos y medios, pues los modos de transporte, cuando estamos hablando de un transporte local, pues obviamente en nuestro entorno el modo de transporte terrestre es el más utilizado. Esperamos que prontamente comencemos a utilizar otros modos de transporte como el fluvial o como el férreo, por lo menos de forma más continua, o por lo menos en nuestro, perdón, en nuestro entorno cercano. Determinar muy bien esos modos y esos medios de transporte me permitirá entonces tener muy claro también ese cumplimiento de la política de servicio, pero no solamente que me permita a mí hacer eficiente la operación, sino que también al siguiente eslabón de la cadena, que es ese cliente, también le sea eficiente su operación. Y ojo que yo también estoy recibiendo transporte cuando estamos hablando de abastecimiento. Y si mi proveedor toma decisiones en cuanto a los medios y modos de transporte y no tiene ese parámetro de información establecido conmigo, esa buena comunicación, esa toma de decisión de ese proveedor a mí me puede generar reprocesos o ineficiencias en el proceso de recibo de mercancía, en el mismo proceso de traslado de mercancías, porque el modo de transporte de pronto no fue el indicado. Y cuando hablamos ya de un transporte internacional, pues los modos y medios de transporte sí que se vuelven más relevantes, porque allí ya estamos hablando de una distribución física internacional que nos entrega unas características un poco más amplias en cuanto a las consideraciones del transporte. Porque ya no solamente es un transporte terrestre que va a llevar la mercancía hacia un puerto o hacia un aeropuerto, sino que allí el modo de transporte va a cambiar. Y luego entonces cambiar al marítimo o cambiar al aéreo. Y allí hay unas condiciones a tener en cuenta también para esos modos de transporte y para los medios de transporte que desarrollan esos modos de transporte. Y los servicios alternativos, esas alternativas adicionales, logísticas, que nos puede entregar la gestión de transporte, tenemos que identificarlas también. ¿Cuáles podrían ser, les pregunto, algunos servicios alternativos de transporte? ¿Qué considerarían ustedes como servicio alternativo de transporte? Pregunta de parcial. Creo que la repite, por favor. Les estaba consultando, compañeros, que para ustedes, ¿qué se podría considerar como un servicio alternativo de transporte? Profe, ¿no sería yo tener mi propia flota y alquilar otro carro adicional aparte para llegar a tiempo al cliente? Pues pienso. Ok, John. Yo lo estaba tomando más, profe, de pronto, no tener uno, la propia flota de uno, pero además de la propia flota, ofrecer algo más, ¿sí me entiende? Como poder llegar a ese mismo cliente, pero a una parte donde de pronto los demás proveedores no van y nuestra flota de pronto es muy grande, como le pasa a la compañera del éxito,
y utilizan un medio alternativo, que es un carro más sencillo para llegar a ese proveedor, a ese cliente. Ok, Yo lo veo como así. muy bien, Jonathan. John también nos hace allí una observación importante donde podemos identificar medios alternativos o alternativas de transporte adicional a mi proceso normal, a mi proceso que ya tengo configurado. Tanto John como Jonathan nos plantean allí dos escenarios bien importantes. Tenemos flota propia o incluso una flota a través de terceros que me presta el mismo servicio, ¿no es cierto? Que tiene herramientas especializadas, tiene vehículos especializados, otros no, vehículos que se ajustan a las condiciones de mi operación. Esos son mis medios y mis modos de transporte elegidos, ya sean propios o sean a través de un tercero, de un operador. Pero luego entonces debemos considerar en algunas ocasiones también algunos servicios alternativos. Por ejemplo, dentro de mi operación yo tengo determinado que mis entregas son a través de el modo terrestre. Y los medios son la gran cantidad de vehículos que me puede ofrecer mi operador logístico o que yo tengo en mi flota. Pero hay casos y situaciones especiales, puntuales e incluso determinantes dentro de la política de servicio al cliente que me obligan a mí a tener una alternativa diferente o al menos a proponer una alternativa diferente a eso que ya tengo establecido. Entonces, por ejemplo, un transporte aéreo, un servicio doméstico de transporte donde yo le pueda enviar a mi cliente la mercancía vía aérea, aeropuerto a aeropuerto, le propongo esa movilización al cliente, el cliente la acepta porque tiene una prioridad, porque tiene una negociación en específico, una negociación puntual, porque también le tiene que cumplir a su cliente y demás. Eso es un servicio alternativo de transporte. Alternativo a lo que yo ya tengo planteado e identificado cuando hablamos allá de la selección de modos y medios de transporte, cuando hablamos allá de esa política de servicio al cliente. Ya tenemos establecida esa parte y generamos una alternativa adicional. Lo que nos proponía John también, un vehículo diferente y especializado. Diferente a lo que yo ya tengo establecido. Pero es que resulta que me salió una entrega puntual, no sé, de solamente 10 cajas. Entonces logro conseguir un vehículo especializado para la entrega de esas 10 cajas. Un vehículo pequeño. Muchas veces pasa, una motocarro. Profe, Sí, señor, Andrés. Ya con lo que usted ha dicho y los compañeros, pues se me viene a la mente la idea de pronto desde otro punto de vista, digamos, ahora que existen las motocicletas eléctricas y con el tema del medio ambiente podemos utilizar ese medio de transporte o ese medio de transporte pues de logística para ayudar también al medio ambiente, ¿no? Ese es un servicio alternativo. Muy bien, Andrés. Muy bien. Ese podría ser un servicio alternativo, sobre todo en la logística de transporte en la última milla. Que cuando hablamos de esa última milla es esa entrega final, ¿no es cierto? Esa entrega final a los clientes. Donde recordemos que la gestión de transporte no podemos estandarizarla o solamente encasillarla en la entrega de grandes cantidades. No, también tenemos operaciones de transporte de entregas pequeñas, el paqueteo, por ejemplo, ¿sí? O empresas que se especializan en ese tipo de entregas. Y ese servicio alternativo que nos plantea Andrés es completamente válido. ¿Listo? Incluso no solamente por un tema ambiental, sino también un tema de costos. ¿Cierto? Nos estamos ahorrando combustible, nos estamos ahorrando algunos mantenimientos que podrían ser más costosos, en fin. Ya obviamente es un tema de sentarse, analizar las condiciones, analizar ese mismo parámetro de costos e identificar, bueno, es que tenemos la posibilidad de otro tipo de vehículo, una alternativa diferente de transporte para poder darle una solución diferenciada a los clientes. ¿Ok? Es viable, es una alternativa diferente. ¿Quién tendría allí algún otro aporte en cuanto a esas alternativas diferentes de transporte? Profe, entonces la alternativa vendría siendo la propuesta que tiene Amazon con la entrega en drones. Ellos se especializan pues en entregar con camiones, pero
a dar ese plus extra con drones, ahí estarían utilizando otra alternativa de transporte. Es correcto, están generando un transporte alternativo en el Amazon Prime, entonces dependiendo de la ubicación, dependiendo del país y demás, generan una entrega especializada, exclusiva, a través de un vehículo diferente, una herramienta de transporte diferente. Eso es una alternativa adicional. ¿Eso tiene unos costos? Claro, eso tiene unos costos. Si queremos entonces ofrecer ese servicio, hay que determinar muy bien los costos y quien lo vaya a solicitar también tendrá en cuenta que eso tiene unos costos. Pero son servicios alternativos y diferenciadores en el transporte que pueden servir en algún momento para entregar un plus en el desarrollo de la política de servicio al cliente. Debemos recordar en esa selección de modos de transporte de modos y medios de transporte que pues tenemos opciones que estarán determinadas por la estrategia obviamente de la compañía, donde esas opciones nos permiten entonces, por ejemplo, realizar la adquisición y operación de una flota propia, que es una opción que aún utilizan algunas compañías. No es una opción tan benéfica en cuanto al tema de costos, porque tener la flota propia, adquirir vehículos y demás, administrarlos y además tener una nómina también ligada a esa flota, pues genera una gran cantidad de costos para una organización. Sin embargo, si es una estrategia de la misma y si tienen los recursos suficientes y consideran que para esa organización y para el desarrollo de su objeto de negocio y para mantener una excelente política de servicio al cliente, esa es la decisión y la opción a manejar, pues así lo trabajarán. No quiere decir que sea mala, pero es una opción o una alternativa de transporte que se debe estudiar muy bien. Que se debe estudiar muy bien para poder tomar una decisión de ese tipo, sobre todo hoy en día cuando la especialización del trabajo es bastante relevante dentro de las organizaciones. Dedicarme a lo que realmente sé hacer y de pronto no estar inventando con procesos donde tenemos opciones de especialistas en el tema, como la segunda alternativa que es subcontratar el servicio de transporte con los operadores logísticos, que sí conocen del tema, que sí saben del proceso de transporte, de la gestión de transporte. O tener, como otra alternativa, la posibilidad de, para algunos productos, para algunas líneas de producto, para algunos clientes incluso, tener una parte del servicio de transporte propio, con mi propia flota, y otra parte con un operador logístico, que también es completamente viable y que es un mix que puede dar unos muy buenos resultados dependiendo también de la estrategia de la compañía. Permítanme un segundo, verificamos la compañera Kimberly Rodríguez que ya se encuentra en conexión. Kimberly, ¿nos está escuchando bien? Hola, profe, sí, señor. Perfecto, te actualizamos también en asistencia. Permíteme un segundo. Muy bien. Ricardo, estás levantando la mano, cuéntanos. Sí, profe, es que yo quería dar pues como un aporte adicional a lo que usted dice, y es que pues para la empresa en la que yo laboro, por lo menos tiene como promesa de valor recoger y entregar en la puerta pues del cliente, ¿cierto? Tanto las entregas de compras que hacen como las garantías, como dar ese plus adicional de que no le dicen al cliente, llévelo con la factura a tal taller o llame a tal línea, sino nosotros mismos pues hacer el proceso. La logística inversa, ok. Exactamente. Y nosotros pues tenemos que cuadrar la logística en los carros para poder recoger en el domicilio del cliente. Como nosotros tenemos cobertura por esa zona de la Macarena y del Caguán y todo eso. Ok. Pero hasta barcazas toca contratar para poder transportar esa mercancía. O sea que ese también sería Tanto un medio de entrega, transporte.
Me decías allí en las barcazas, tanto entrega como para también la logística inversa. Claro, profe, porque por ejemplo nosotros vendemos madera. Ok, Un ejemplo, la cama a la cliente se le dilató, digámoslo así, porque, digamos, sí, falló. La venta de la ok. madera falló, se dilató. Entonces nosotros tenemos, como la fábrica es acá en Armenia, ir hasta donde vive el cliente, por ejemplo, en la Macarena, contratar una barcaza para poder, dependiendo, pues, porque casi la mayoría de clientes allá viven en fincas, digámoslo así, y incluso toca pasar esos ríos, contratar barcazas, traerlos hasta Armenia para volver a entregarlo. Entonces, pues, ahorita que dijo el compañero Jonathan, también sería como un medio de transporte alternativo. Alternativo, es correcto, porque es una alternativa precisamente al servicio que yo presto, que no es constante, no es el día a día de mi operación, pero para cumplir con una política de servicio al cliente establecida, como tú lo estás planteando allí, Ricardo, inmediatamente entonces ya estamos hablando de una alternativa adicional de transporte. Sí, profe. Es correcto. Muy bien allí por ese aporte, Ricardo. Muchas gracias. Listo, profe. Un ejemplo más que nos puede lograr ayudar a identificar las alternativas que se nos pueden presentar en determinada operación de transporte, ¿sí? Eso depende de las condiciones, obviamente, de los negocios, como es el caso del negocio de Ricardo allí que nos está explicando un poco acerca de esos procesos. Estas alternativas, entonces, como les decía, siempre estarán enfocadas y ligadas a lo que es la estrategia de la organización. ¿Sí? Lo que se determine como estrategia y lo que quiera buscar la organización también como punto relevante de competitividad frente a las empresas del sector, a los pares del sector o incluso hacer una diferenciación a otros sectores y que sirvan también como ejemplo de una buena gestión de transporte. Por último, dentro de estas actividades de transporte y que me dan a mí una opción importante en la gestión de transporte, está la planeación, ejecución y el control de rutas. Ya tenemos entonces identificación de regulaciones, la política de servicio al cliente la conozco, sé los datos y he analizado los datos de las proyecciones de ventas, conozco el tipo de carga, sé qué alternativas de transporte tengo. Y todo esto en conjunto, por sí solo, no se ejecuta. Aunque hay una buena cantidad de información y una buena cantidad de herramientas, esa información y esas herramientas por sí solas no van a cumplir la función de transporte. Allí entonces debemos determinar, bueno, ¿y cómo planeo, cómo ejecuto y cómo controlo mis rutas de transporte? Obviamente, dentro de cada uno de los procesos de transporte que tenemos en nuestras organizaciones, algunos de ustedes muy ligados con la parte de transporte, otros no tanto, pero la conocen también o han en determinado momento estado allí ligados un poco o siendo conocedores de lo que pasa con el sistema de transporte o con las opciones de transporte de una organización o de la organización a la cual hacen parte. Logran identificar que aún teniendo las mejores herramientas, aún teniendo una correcta identificación de los productos, aún conociendo muy bien cuáles son los requerimientos de los clientes, si no hay una correcta planeación y un análisis de rutas, pues la función de transporte inmediatamente se desvirtúa. Yo no puedo enviar o cargar un vehículo con mercancía que va para dos zonas completamente diferentes y distantes. ¿Sí? Yo tengo que tener una planeación de toda la ejecución del transporte, de cómo voy a controlar mi ruta, cómo determino mis rutas por tipos de clientes, por ubicación de los mismos, por cantidades de pedidos. Hay una gran cantidad de opciones para poder determinar muy bien la planeación, ejecución y control de las rutas. Y además hoy en día tenemos el aporte tecnológico, la ayuda tecnológica que nos permite entonces también generar
una gran cantidad de ayudas en esa parte de planeación, ejecución y control. Softwares especializados en todo el tema de planeación y ejecución de rutas, controles posteriores a través de sistemas como los GPS, todo el tema de georreferenciación o de posicionamiento a nivel global a través de sistemas satelitales para el seguimiento, algunos más efectivos que otros, eso no lo vamos a discutir ahora, pero son opciones adicionales que me permiten a mí planear, ejecutar y controlar las rutas. En esa planeación, ejecución y control, el conocimiento que tengamos, adicional a todo lo que ya hablamos, el conocimiento que tengamos del entorno que estamos manejando para el desarrollo del proceso de transporte será muy importante. Normalmente, ¿qué pasa allí en esa planeación, ejecución y control de rutas? Muchas veces, o en la gran mayoría de ocasiones, cuando utilizamos los operadores logísticos, determinamos y confiamos en la función de ese operador logístico en cuanto a esa planeación, ejecución y control de rutas, porque de pronto tienen las herramientas especializadas o tienen ya un buen conocimiento de toda esa situación. Además, entregan opciones de servicio adicionales, como el tema de los seguimientos, las trazabilidades, que nos deberían generar algo de confianza y tranquilidad en el proceso de la ejecución de la ruta. Pero cometemos también un error dentro de esa gestión de transporte, no en el entregarle esa posibilidad al operador logístico de que haga ese manejo, sino en el seguimiento que nosotros como dueños de la mercancía o nuestra organización como dueña de la mercancía y nosotros desde el punto de vista logístico como dueños del proceso, como responsables del proceso, debemos de seguir y debemos de tener allí. Confiamos en esa información, en ese servicio, pero a veces no le hacemos el seguimiento necesario. Las trazabilidades, por ejemplo, la información a través de las herramientas tecnológicas y cómo se ha determinado esa información. Y además, que en algunos casos se vuelven estas herramientas tecnológicas una herramienta también comercial. El comercial va, le ofrece los productos, cumple con los presupuestos, nos entrega información, se ejecutan los pedidos y demás, pero adicional a eso, como el comercial es muy juicioso y conoce y revisa todo el manejo de la operación y sabe que dentro de nuestro proceso de transporte tenemos herramientas tecnológicas, por ejemplo, que generan trazabilidades, entonces va y le ofrece al cliente también ese servicio. Y le dice, esté tranquilo que durante el transporte de su mercancía, que para nosotros es muy importante y para usted mucho más, usted va a estar recibiendo información desde el momento en que sale la mercancía y comienza a ejecutar el servicio de transporte hasta el momento en que va a llegar la mercancía al sitio de entrega. Para un cliente, eso es información o podría ser información valiosa. Para otros puede que no, pero hoy en día para la gran mayoría sí, eso es muy importante. Conocer en qué momento salió mi mercancía, cuál es el recorrido, cuáles son los tiempos, dónde está parando el vehículo, si tiene que parar o no tiene que parar. Toda esa información se vuelve relevante dentro del proceso logístico. El comercial ofrece esa información. Nosotros confiamos en que el operador de transporte tenga sus herramientas tecnológicas al día, pero resulta que dentro de ese servicio que se le ofreció al cliente, pues el cliente no está recibiendo esa información o las trazabilidades no son óptimas. Recibe una información de salida del vehículo, de salida de su carga, 1 o 2 horas después de que realmente la mercancía ya salió, o incluso cuando la mercancía no ha salido. Y eso hace parte del control que debamos nosotros tener en cuanto a la gestión de transporte. Porque no es el operador de transporte el que se va a ver finalmente afectado, es nuestra organización, es nuestro proceso logístico. ¿Que es el operador de transporte el que está incumpliendo? Sí, sí, claro que sí, pero la responsabilidad es nuestra.
para que la ejecución del servicio de transporte sea el esperado por el cliente y por la organización. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, compañeros, cuando tercerizamos no solamente la función de transporte, cuando tercerizamos cualquier tipo de proceso logístico o no logístico, administrativo, comercial, financiero, contable. Cuando tercerizamos algo, no perdemos la responsabilidad sobre ese proceso tercerizado. Por el contrario, debe ser mayor el seguimiento, porque comienzan a pasar ese tipo de situaciones, que dejamos de lado un poco la responsabilidad porque asumimos y confiamos que el tercero está haciendo las cosas bien. Uno de los servicios más utilizados en el día de hoy y más ofrecidos también por los operadores logísticos es precisamente ese sistema de seguimiento satelital a través de los GPS en los vehículos. Un servicio bastante interesante en su momento cuando comenzó a implementarse por algunos operadores. Hoy en día ya es un tema masificado que no hace diferencia en el servicio. Y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Recordemos que cualquier tipo de operación que esté dentro de la cadena de suministro tendrá como objetivo o como uno de sus objetivos el generar valor, el entregarle valor a la cadena de suministro. Esto en su momento fue un tema que comenzó a generar valor. Hoy en día no es un diferencial de servicio. El diferencial de servicio ligado a este tema tecnológico es que efectivamente nos está entregando la información que nos están ofreciendo. Y creo que allí, muy seguramente los compañeros que están más enfocados en la parte de transporte me podrán decir si sí o no. Los operadores de transporte cumplen o no y qué tanto afecta o no este tipo de servicio con la función de transporte. ¿Alguno ha tenido inconvenientes con este tipo de servicio ofrecido por los transportadores? Profe, ahí se vendría dando más que todo si de pronto el servicio de GPS es a tiempo real. Porque Ajá. cuando la señal es retrasada, entonces ahí se crea una confusión en esa parte. Y también depende de si la parte, pues, la parte contratada del tercero maneja un tiempo de entrega. Es decir, me tocó una situación donde el carro solo podía parquear 30 minutos y ya después de 30 minutos ya estaba empezando a llenar como el reporte, el porqué y todo eso. Y ese tiempo extra estaba generando un costo. Ok, los famosos stand-bys. La situación allí con esos servicios es que deben ser muy claros para poder validar muy bien la gestión de transporte. Lo que nos dice Jonathan, es que el servicio que tiene seguimiento satelital que me ofrece un operador logístico X o Y es un servicio precisamente de entrega de información en vivo y en directo, sin retrasos. No, nuestro servicio entrega información una vez, por ejemplo, el vehículo ha pasado por el punto de control. Y ya una vez pasó, 15 minutos, 30 minutos, una hora después, llega el reporte. Ok. Pero es claro desde el principio cuál es el servicio que se va a entregar y cuál es la información que vamos a recibir. Si no es claro desde el principio, pues comienzan a generarse ese tipo de inconvenientes. Y allí tomar decisiones sobre ese tipo de servicios que no es claro, también es un poco más complejo. Vamos a hablar ahora de los tipos y modos de transporte. Todavía tenemos allí más o menos unos 30 minutos de esta sesión, entonces podemos tocar un poco el tema de tipos y modos de transporte, que es un tema que ustedes ya, como les decía hace un rato, seguramente han trabajado en otros módulos, incluso conmigo en algún momento. ¿Alguien nos iba a hablar? Perdón, que abrieron el micrófono. No, que yo le había escrito, profe, por el grupo que se me ha caído la internet. Ya volví. Listo, Andrés. No te preocupes.
No te preocupes, no había visto allí el mensaje, estaba aquí en el discurso pues con ustedes, pero no hay problema, Andrés. Lo importante es que ya estás nuevamente aquí con nosotros. Listo, profe, gracias. Muy bien. Vamos entonces a hablar, como les decía, de los tipos y modos de transporte. Varios interrogantes antes de hablar de los tipos y modos de transporte. A ver qué tenemos en conocimiento previo. Contexto de la pregunta. Tenemos claro que para la logística de transporte necesitamos entonces precisamente algunos tipos de transporte que nos sirven para el desarrollo de esa función, que es la transferencia de productos a nivel nacional o a nivel internacional. Dentro de esas opciones, creo que está muy claro cuál de los siguientes tipos de transporte no haría parte de la estructura de una tipología de transportes con ese fin, con el fin de poder hacer la transferencia nacional o internacional de mercancías. ¿Cuál de ellos no haría parte? El espacial, profe. Clarísimo, ¿no es cierto? El espacial. Pero creo que es algo de empezar ya como a evaluar y de que el área logística o el área logística empiece ya a tener muy en cuenta. Ya hoy en día el espacio no está pues tan inalcanzable, pues hay que tener una módica pues cantidad de dinero, pero Virgin ya está ofreciendo pues estos vuelos a $1 millón, pues el que tenga $1 millón, pues bacano, chévere, pero en algún momento vamos a tener que asociarlo al modo de transporte, así como el aéreo, el terrestre y el naval, pues empezaron terrestre y naval, después se fue añadiendo el aéreo, pero en algún momento el espacial entrará y puede que de pronto nosotros, o más que todo nosotros las personas naturales no lo manejamos tanto, pero las grandes potencias o los gobiernos sí lo manejarían, porque montar una infraestructura de pronto fuera de nuestro planeta o algo así, o en la órbita, genera unos costos logísticos demasiado altos que serían pues prácticamente por una persona natural o una empresa pasar a sostenerlos. Pero ya de pronto cuando esos costos, lo que hace la logística es reducir los costos, avance un poco más en tema de tecnología, ya estaremos hablando de pronto en una clase, o los logísticos que nos graduemos de pronto en unos 10, 15 años más adelante, estaremos ya viendo logística espacial. Sí, seguramente, Jonathan, en algún momento, incluso eso no está muy lejano, como tú lo dices. A ver, tenemos una estación espacial y esa estación espacial necesita suministros. Entonces hay que hacer un transporte para poder llevar los suministros a esa estación espacial. Digamos que allí desde el punto de vista, obviamente, en un sentido específico como tal para ese sector o para esa movilización, pues ya hay un transporte que genera una movilización de productos. Pero pues es un tema específico, ¿no es cierto? Pero para nuestro caso logístico, obviamente esa parte del transporte espacial pues no haría parte como tal de las tipologías de transporte. Tenemos el aéreo, terrestre y marítimo, que es claro. Ahora, cuando hablamos de los modos de transporte, ya esto también se ha hablado en algunos módulos. Cuando hablamos de los modos de transporte, están ligados a los tipos de transporte a utilizar. Podemos entonces hablar de algunos modos, perdón. Y dentro de estas opciones que nos entrega allí el cuadro, uno de estos no sería catalogado como un modo de transporte. Tenemos unimodal, intermodal, multimodal y combinado. ¿Cuál creerían ustedes que no corresponde a un modo de transporte? Vendría siendo el intermodal, profe. Claro que ese unimodal también se ve como un poco raro, el unimodal. No, el unimodal vendría estando como muy directo. A ver, tenemos
una primera opción que nos dice Jonathan por allí, de pronto el intermodal, creo que alguien más estaba ya aportando. Profe, de pronto el combinado. Ok, combinado, nos dicen por allí también, intermodal. O unimodal, puede ser, profe. Unimodal. Analicemos un poco, a ver. Tenemos unimodal, intermodal, multimodal y combinado. Nadie me ha hablado del multimodal, entonces entenderíamos que el concepto de multimodalidad la tenemos bastante clara, ¿no es cierto? Cuando hablamos de multimodalidad en el transporte, la posibilidad de combinar diferentes tipos de transporte con unas condiciones en específico para la carga. Combinado. ¿Qué pensarían ustedes del combinado? Transporte combinado. Sería como una manera un poco tosca de pronto de relacionar los términos, profe. Pues estaría usando el terrestre, llega de pronto al lado de un río y se hace un transbordo hacia una canoa, sino que de pronto se estaría como malinterpretando, como dándole una deformidad a la palabra. Pero ahí estoy combinando un transporte, lo que tú estás planteando está bien, estoy combinando dos transportes, ¿no es cierto? Llegué de forma terrestre y luego tuve que hacer un transbordo, bajar una mercancía o parte de ella y montarla a una canoa, una barcaza para continuar con una entrega que tengo que hacer, una alternativa de transporte a través de un modo combinado. Podríamos decir que es válido. ¿Sí? Hay unas condiciones en específico, les nombré dos cosas. Uno, el desembarque o el descargue de una mercancía o de parte de la misma y luego montarla allí a un medio de transporte diferente y modo de transporte diferente para que continúe con su proceso de entrega. Hablar entonces de transporte combinado también podría ser aceptado. Validemos unimodal e intermodal. Si hablamos de unimodalidad, pues su nombre lo indica, un solo modo de transporte. O solamente terrestre, o solamente aéreo, solamente marítimo. ¿Estaríamos de acuerdo ahí en esa parte? Sí, profe. Ok. Transporte intermodal entonces. ¿Cómo podríamos caracterizar ese transporte? Intermodalidad. No sé, a mí me da la palabra como si se estuvieran combinando tres procesos. Pero no sé, la verdad no me suena. Sí, no puede haber una intermodalidad. ¿Sí? No puede haber un modo dentro de un modo de transporte. No, o es uno o es otro. ¿No es cierto? Yo no puedo estar movilizándome de forma terrestre si voy movilizándome también de forma aérea. Entonces, intermodalidad no estaría tan ligado a los modos de transporte. Y ya vamos a ver un poco más acerca de esto. La logística de transporte, entonces, que es la que nos permite integrar al mercado y a las empresas o a las organizaciones, llámense proveedores y clientes, clientes y comercializadores, comercializadores y distribuidores, mayoristas y minoristas, todos aquellos que hacen parte de una cadena de suministro, tienen entonces la posibilidad de identificar modos de transporte y tipos de transporte. Los modos de transporte, entonces miren que allí ya nos entregan la información tal cual, lo que estábamos analizando ahora. Modos de transporte unimodal, combinado o multimodal. El intermodal allí no tiene cabida. Y los tipos de transporte, que ya también conocemos, terrestre, aéreo, fluvial, marítimo. Dentro del terrestre entonces tendríamos
el carretero o terrestre por carretera y terrestre férreo, que también se puede utilizar o se podría utilizar, el aéreo, el fluvial y el marítimo. Tipos y modos de transporte que permiten el desarrollo de la función de transporte y estarán ligados a una gestión, obviamente, a través de todas esas actividades que ya vimos. Cuando hablamos entonces de esa relación entre la logística de transporte, el mercado y la empresa, entonces la logística de transporte es esa parte de la cadena de suministro que nos permite la movilización de la mercancía, pero ojo, no solamente entregar de un punto A un punto B. Hay que cumplir con todas esas actividades que hablamos relacionadas a la gestión del transporte. Ahí sí estamos hablando de una logística integral de transporte. El mercado es todo ese entorno que está demandando o que estaría demandando los bienes o servicios que yo puedo comenzar a movilizar a través de una gestión o una logística integral de transporte desde o hacia las diferentes empresas. Ahí están ligados los tres términos: logística o gestión de transporte, logística integral de transporte, como también lo pueden escuchar en algún momento, gestión de transporte, el mercado, el consumidor, los consumidores, las empresas, proveedores, compradores, comercializadores, distribuidores, mayoristas, minoristas. Identificamos entonces los tipos y modos de transporte. Aquí el módulo presenta un error. En el modo de transporte aquí nos presentan el intermodal. Ya tenemos claro que no, ahí es multimodal. Un error de digitación que tuvieron allí en el módulo. Hago la claridad para que ustedes también lo tengan en cuenta, que el modo de transporte allí no es intermodal, sino multimodal. Y los tipos de transporte ya claros: terrestre, aéreo, fluvial y marítimo. Modos de transporte: unimodal, combinado y multimodal. Y vamos a identificar muy bien entonces cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Recordemos, tipos de transporte. Transporte terrestre. Entonces el transporte terrestre, como les decía, lo podríamos dividir en dos tipos de transporte en específico: el transporte carretero o por carretera y el transporte férreo o por vía férrea. Características de ambos. Claro, hay características importantes a tener en cuenta para tomar decisiones en esa logística y en esa gestión de transporte. El transporte de carretera, obviamente, transporte por excelencia utilizado para todo el tema de distribución, sobre todo distribuciones a nivel local. En algunos casos también podemos considerarlo para la distribución a nivel internacional, como en nuestro caso con las fronteras internacionales que tenemos para los países vecinos y donde también hacemos movilización de mercancías. Características: fácil acceso a centros de distribución, puntos de carga y descarga, teniendo en cuenta las características también de ese entorno. Porque puede que tengamos una herramienta, como por ejemplo una tractomula, pero que no tenga fácil acceso a un lugar de carga y descarga como el centro de una ciudad. Entonces allí hay que determinar también el tipo de transporte y el tipo de herramienta que me permite generar ese fácil acceso a los lugares de carga y descarga. Es el más utilizado para la movilización de mercancías, personas, animales y demás en un territorio nacional o local. Es el utilizado o el más utilizado para la distribución física de producto, traspasando esas fronteras cercanas, lo que les decía de las fronteras o las zonas portuarias terrestres. Es el tipo de transporte más flexible en cuanto a tiempo de entrega y cantidad de productos a transportar. ¿Gracias a qué? A la gran cantidad de diferenciación de vehículos o de herramientas que tendríamos disponibles para ejecutar el transporte terrestre. El costo es una característica que debemos de tener en cuenta, en nuestro caso sobre todo, porque su costo es bastante elevado versus algunos otros modos de transporte. Pero, a su vez,
ese costo pues se puede comenzar a subsanar o se podría comenzar a subsanar con la posibilidad de la aplicación de la multimodalidad. Es de fácil acceso para las organizaciones por la alta oferta de posibilidades. Afortunadamente, hoy en día tenemos una gran cantidad de oferentes de este servicio importante en el desarrollo de las organizaciones. Sin embargo, en esa gran posibilidad o en esa alta oferta de este servicio, debemos de tener en cuenta también las características de esa oferta, cómo se ligan a nuestro desarrollo de la función de transporte, a lo que el objeto de negocio está buscando, a lo que la unidad estratégica de la compañía ha determinado como objetivo para poder cumplir con el crecimiento en el mercado o el mantenimiento en el mercado. El transporte terrestre por vía férrea, pues para nuestro caso, como les decía hace un rato, esperamos que comience a ser mucho más utilizado, por lo menos en nuestro entorno cercano. Hay zonas del país donde es bastante utilizado y para unos tipos de productos en específico es bastante utilizado, pero todavía faltaría de pronto el desarrollo o la reactivación más que desarrollo en algunas otras zonas. Pero este transporte tiene algunas características puntuales. Capacidades de transferencia de carga son mucho mayores a los diferentes tipos de transporte que tenemos en la parte terrestre, los diferentes tipos de vehículos que tenemos en la parte terrestre. Hay una mayor seguridad y rapidez por las condiciones de movilidad. Entonces, una vía férrea tiene una sola línea que puede generar una mejor condición de movilidad de la mercancía. Su estructura es especial y costosa en cuanto a la estructura, pero en cuanto al costo del servicio, es mucho más favorable que el terrestre. ¿Qué pasa? Allí es donde está el tema de la falta de desarrollo o de reactivación, por lo que su estructura es especial y costosa, por lo menos en nuestro caso, en el caso colombiano. Es muy útil en el transporte de pasajeros, sobre todo pues en algunos países desarrollados. Conocemos y sabemos que el desarrollo de este tipo de transporte férreo, a lo que tiene que ver con la parte de transporte de pasajeros, es bastante interesante, sobre todo en lugares donde la movilización de personas no es tan restringida, como por ejemplo la Comunidad Europea. Y es un modo de transporte muy utilizado por sus bajos costos con relación al peso y el volumen movilizado. Pues se puede movilizar mucho más peso, mucho más volumen de carga y obviamente el costo flete se hace mucho menor cuando comienza a afectar a una mayor cantidad de producto. Allí vemos algunas gráficas de tipos de vehículos utilizados, tanto para el transporte de mercancía como para el transporte de pasajeros e incluso transporte de animales. Las vías férreas también, transporte de pasajeros, transporte de carga. Esperamos en algún momento incrementar, en un momento muy cercano, incrementar la posibilidad de la utilización del transporte férreo en nuestra región. Tenemos allí el tren de Occidente o el tren de cercanías en ese proceso de desarrollo. Esperemos que esa reactivación se dé muy pronto. Transporte aéreo, transporte utilizado para la reducción de tiempos, es una alternativa importante cuando estamos hablando de algunos productos con características especiales donde la movilización en menores tiempos me asegurará que el producto no sufra alteraciones. También para cumplir con algunas condiciones específicas de servicio al cliente en cuanto a tiempos. ¿Qué ofrece el transporte aéreo en sus herramientas, que son las aeronaves, los aviones, ya sean aviones especializados de carga o aviones comerciales que permitan tanto el transporte de pasajeros como de carga? Ofrece velocidad, versatilidad, tanto en la transferencia de personas como mercancías, animales en algunos casos,
Es una opción utilizada tanto a nivel nacional, lo que les decía de servicios domésticos de transporte aéreo, como a nivel internacional, mucho más utilizado a nivel internacional obviamente. Genera un grado de competitividad muy alto en las cadenas de suministro, claro, porque estamos hablando de optimización de tiempos. Más allá que de la optimización de cantidades, volúmenes o espacios. Entonces allí es un factor también importante cuando determinamos que el transporte aéreo va a ser una opción para nuestra distribución. Porque si bien está entregando competitividad en el tema de tiempos, puede que la competitividad se comience a perder en el tema de costos, porque es un tipo de transporte bastante costoso. Además, tiene unos protocolos de seguridad establecidos. No se puede movilizar cualquier tipo de carga por el medio de transporte o modo de transporte aéreo, porque hay algunas condiciones de la presurización y demás que pueden afectar las condiciones físicas de algunas cargas o las condiciones de seguridad de las mismas, y no solamente de las cargas, sino de la misma aeronave, la tripulación o aún más cuando es un avión comercial que transporta tanto mercancías como personas. Entonces allí también comienzan a haber algunos limitantes en esa parte de seguridad y de los tipos de carga a movilizar. El transporte fluvial es un transporte también que es bastante versátil en cuanto a la posibilidad de utilización en relación volumen y cantidades de carga. Los tiempos de pronto puede ser allí un factor a analizar muy bien, porque si es un transporte que de pronto en el tema de los tiempos de movilización pueda ser un poco más lento que el transporte aéreo, obviamente, que el transporte férreo y que el transporte terrestre. Pero es un transporte muy ecológico, son características importantes. Los costos son relativamente bajos con relación a la gran cantidad de volumen de carga que se puede transportar. Como lo dice allí el siguiente punto, movimiento de grandes volúmenes de carga desde ciudades principales hacia el interior o hacia el exterior de las mismas, donde se dan las condiciones. Recordemos que en nuestro caso, el transporte fluvial también está allí en un desarrollo interesante con muchos problemas por el tema de las partes navegables y no navegables de los ríos utilizados para el transporte fluvial, sobre todo el tema del Magdalena, que es el más utilizado para este tipo de transporte, pero que por sus condiciones geográficas y por sus condiciones naturales propias de ese río, en algunos puntos no se permite la navegabilidad, no es posible hacerlo. Entonces allí hay unas limitantes que no permiten el desarrollo constante de este transporte fluvial. Es bastante flexible en cuanto a la carga y tipo de carga a manejar, y es muy utilizado en la aplicación del transporte multimodal. Punto negativo, la poca infraestructura que existe, la gran cantidad de problemas que existen para poder hacer navegable un tramo interesante de un río, generan valor a la economía de las regiones cercanas, entregan posibilidades de empleo y demás, pero también hay que tener en cuenta allí, es un punto que de pronto el módulo no toca, y es la parte de la afectación ambiental. ¿Cómo puede afectar ambientalmente el desarrollo de este tipo de transportes? No en cuanto a contaminación, sino en cuanto a la afectación de toda la zona aledaña a los ríos. Porque a veces toca hacer algunos temas de deforestación y demás para poder hacer navegable un río, y eso es lo que también impide un poco el desarrollo de este tipo de transporte. Pero hay opciones muy versátiles, ahí vemos en las gráficas incluso transportes de grandes vehículos en algunas zonas que permiten entonces la utilización de este tipo de transporte. Por allí Ricardo también nos contaba acerca de algunas experiencias que tiene en ese sentido. Transporte marítimo. Ya vamos llegando allí a la finalización de nuestra sesión. Vamos a tocar el transporte marítimo.
como último tipo de transporte y ahí dejaríamos, no tocaríamos los modos de transporte, lo dejaríamos para la próxima sesión. Transporte marítimo, entonces, otro modo de transporte bastante interesante en cuanto a las posibilidades que entrega para la distribución y la transferencia de mercancías a nivel internacional. Es el transporte más utilizado para ese transporte internacional de mercancías, porque se tiene la posibilidad del transporte terrestre y del transporte aéreo, pero el transporte marítimo, por todas las condiciones, opciones que tiene, es el más utilizado en el comercio internacional. Ofrece alta capacidad de carga, los costos de las operaciones son relativamente bajos. Hoy en día hay algunas condiciones que por temas no solamente de pandemia, sino por temas comerciales y demás, y afectaciones de algunas economías, han generado que el costo de las operaciones de transporte marítimo sea excesivamente alto. No solamente es el caso chino, ya esto se ha trasladado y ha trascendido a otras rutas. No solamente es la ruta desde Asia a Colombia, que hoy en día tenemos fletes fácilmente de un contenedor de 40 pies hasta de $15,000, sino que ya ha trascendido hacia otras rutas comerciales importantes, rutas, por ejemplo, entre Europa y América, entre Estados Unidos y el resto del continente, entre Estados Unidos y los otros continentes. Han comenzado a afectarse allí también los costos de la operación, puntualmente del transporte. Es el gran actor del modelo del transporte multimodal, porque pues, al utilizar los diferentes tipos de transporte y cuando está ligado al transporte marítimo internacional, pues es el que más recibe o el que más podría recibir otros tipos de transporte que le permitan dejar la mercancía ya a disposición del transporte marítimo. Su evolución está limitada a la alta inversión requerida en los puertos, aunque hoy en día también se ha visto un gran desarrollo, no solamente en tecnología, sino en las posibilidades que entregan las infraestructuras de los puertos para que este tipo de transporte siga evolucionando. Entonces ya incluso tenemos motonaves con unas grandes capacidades de contenedores, motonaves con unas grandes capacidades de tipo carguero, bodegas para mercancía a granel, y que ya son recibidas en algunos puertos a nivel mundial, incluso en nuestros puertos colombianos también. Genera valor a las economías de escala, a las regiones cercanas allá a los puertos. Entonces, obviamente, hay unos temas importantes en desarrollo y en opciones de trabajo en estas regiones cercanas a los puertos. Nuestro caso genera allí un punto de vista de pronto un poco diferente en cuanto a la generación de economía de escala en una región cercana, si hablamos de puntualmente la zona portuaria de Buenaventura y lo que pasa alrededor o lo que ha venido pasando alrededor de esa zona en los últimos años. Pero eso es un tema que no vamos a discutir en este momento. Los tiempos de transferencia de productos y personas generalmente son altos a comparación del transporte aéreo, por ejemplo, pero es un tema logístico que hay que tener en cuenta cuando se va a utilizar este tipo de transporte. Y es bastante versátil, bastante flexible frente a lo que puede requerir un mercado. Entonces puede transportar carga contenedorizada, puede transportar carga suelta, vehículos, maquinaria especializada, maquinaria voluminosa, extradimensionada, personas obviamente, y genera un buen desarrollo allí de la operación portuaria como tal. Vamos a dejar ahí los temas del día de hoy. No vamos a tocar los modos de transporte, no los alcanzamos a tocar por temas de tiempo. Hasta este punto, entonces, y hasta este tema, tendríamos allí contenidos para evaluar en el parcial que va a quedar disponible en los próximos minutos. Ya entraré a verificar la pertinencia de las preguntas que están allí incluidas en el parcial que ya tengo allí y que les había mostrado hace un rato en plataforma.
para obviamente evitar que de pronto tengamos preguntas que no hayan sido todavía analizados sus contenidos, que no les vaya a afectar a ustedes en el desarrollo de la actividad. Les recuerdo entonces que quedará habilitado el parcial, primer parcial en plataforma, quedará habilitado en los próximos minutos. Una vez finalicemos la sesión, les estaré informando obviamente a través de los canales de comunicación, a través del correo que siempre les envío allí con la información de disponibilidad de el video de esta sesión y de las actividades pendientes. Les estaré informando oportunamente, además recordándoles la disponibilidad del parcial hasta el 1 de noviembre, hasta el lunes festivo, para que identifiquen muy bien ese momento oportuno en cuanto a conexión, en cuanto a herramientas y demás, para que no les vaya a generar ningún inconveniente en el desarrollo del parcial. Y recordarles también que si tienen algún tipo de problema durante el desarrollo del parcial, por favor, me informan para darle el manejo correspondiente y la solución, si es el caso, la solución también a lo que se les esté presentando en el desarrollo del parcial. ¿Quedamos claros allí, compañeros, compañeras? ¿Alguna inquietud con los temas entregados el día de hoy? No, profe, todo claro, todo claro. Bien. Esperamos entonces que los temas hayan quedado bastante claros para todos. Si tienen alguna inquietud, recuerden que los canales de comunicación están allí siempre abiertos y disponibles para poderlos atender y poder resolver sus inquietudes. Vamos entonces a dar por finalizada la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a todos la participación, la asistencia. Esperando que tengan un muy buen resto de noche, muy buen inicio de fin de semana. Esperando también que les vaya muy bien en el parcial. Muchas gracias a todos. Que descansen. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Feliz Muchas noche. gracias. Muchísimas gracias, Muchas profe. gracias a Hasta luego. ustedes. Que Gracias, profe. descansen. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Que descansen. Pues muy amable, hasta luego, pues, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.